La idea de sus evaluaciones es básicamente eh, que sean personales y no grupales, pero bueno, ya está en cada uno de ustedes el cómo da, y esto se los digo porque tenemos los mismos errores, los mismos comentarios, las mismas respuestas, y ya están en el alumno, ¿no? Eh, ya cuando uno es interno, cuando uno es un poquito echarse a pesar el no haber intentado razonar solos para poder ver la deficiencia de cada uno y no la deficiencia de los compañeros. Eh, bueno, empezamos ahora con la parte gastrointestinal. Vamos a iniciar con lo que son lesiones hepáticas directamente, y cuyo objetivo de esta charla, pues básicamente va a ser describir las características clínicas, tanto ecográficas, tomográficas y en resonancia, y de esas lesiones que tienen distintas presentaciones, ¿no? Hay las quísticas, hipovasculares, las no quísticas, y bueno, ahí las vamos a ver. Entonces, empezamos con el objetivo de clínicas y de imagen en ecografía, tomografía y resonancia magnética de las lesiones focales hepáticas, quísticas, hipervasculares e hipovasculares no quísticas, con imágenes de ejemplo de las distintas lesiones. ¿Ya? Entonces, empezamos con esas lesiones focales hepáticas quísticas. Y es una patología que frecuentemente se encuentra, eh, algunos de menor tamaño que muchas veces ni siquiera son informados en una tomografía debido a las características propias del quiste. Estos normalmente son simples, formados por un epitelio biliar y no comunican con las vías biliares. Entonces son tumores que no tienen comunicación con vía biliar como para poder decir que su presencia o su crecimiento pudiese presentar algún tipo de alteración este, fisiopatológica que pudiese repercutir en el paciente. Las últimas teorías son teorías, ¿no? Los quistes hepáticos pueden ser únicos o múltiples y pueden presentarse en el contexto de una enfermedad poliquística, ¿ya? Entonces, son lesiones normalmente benignas y hay que realizarles el seguimiento necesario para su y evaluación, ya que solo cuando los quistes toman o son de gran tamaño, eh, pueden generar complicaciones de tipo compresivo eh, hacia la vía biliar. Pero, como los hemos mencionado, son el quiste hepático simple, ¿ya? Existen otros quistes como son los parasitarios. Pero ¿cómo vamos a ver un quiste hepático simple? Estas son nuestras manifestaciones eh, en los distintos enfoques de las imágenes. El primer recuadro, que es este de acá, lo que nosotros evidenciamos básicamente, esta es una ecografía. En la ecografía, nosotros el parénquima hepático, que es este de acá.
¿Ya? Este es el parénquima hepático, este es vía biliar, vía biliar, vía biliar. Y los rebordes están, este reborde de acá está normalmente en íntima comunicación con el riñón, siendo según la segmentación que ustedes ya, uh, perdón, ya la conocen, es esta de acá. Segmento 6 queda con el hígado. Muy bien, y en la parte más superior encontramos esta imagen hiperecogénica que representa el parénquima pulmonar. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tengamos algún tipo, en este segmento, en esta parte, en la ecografía, una imagen hipo o anecogénica como esta de acá, pero acá vamos a decir que acá hay una efusión, es decir, un derrame pleural. En este caso, lo que nosotros evidenciamos claramente es el parénquima pulmonar. Acá lo vemos, parénquima pulmonar. Dentro del parénquima hepático, que es este de acá, nosotros encontramos esta imagen que se observa de bordes bien delimitados, de paredes delgadas, con contenido anecogénico. Este es contenido líquido, ¿ya? Pero el agua se le denomina anecogénico en, este, en ecografía. Entonces nosotros visualizamos claramente a este nivel que esta es una presencia de una imagen quística. Simple. ¿Por qué simple? Porque no vemos tabiques, porque vemos una pared totalmente delgada y contenido netamente líquido. Entonces tenemos quística a este nivel. Según la localización, nosotros hacemos mención de en segmento ya sea 7, 8, 6, 5, la presencia, ¿no? Presencia de imagen anecogénica de bordes definidos, paredes delgadas, no vascularizado, porque nosotros cuando le ponemos el Doppler acá, vemos que no vasculariza, entonces decimos no vascularizado porque no hay un aspecto sólido que tenga la posibilidad de que nos haga pensar que está recibiendo o se está nutriendo de sangre o tiene una matriz nutriente que esté dándole irrigación a la parte sólida, porque esta no la tiene, acá no hay. Por eso es un quiste simple en ecografía. Pasamos a la tomografía, que es esta de acá. Este es un corte axial de tomografía donde presencia de una imagen hipoecogénica de bordes bien definidos con un área hiperecogénica que podría ser una calcificación a este nivel, podría ser, ¿no? Pero el resto de la estructura se ve de caracteres bien delimitados, paredes delgadas y su contenido es mucho más hipoecogénico, es mucho más hipoecogénico o hipodenso, perdón, en la tomografía es densidades, vemos que es mucho más denso, ¿no? En relación al parénquima hepático. Entonces, de bordes bien definidos, no vemos que haya surcos, septos internos en su interior, entonces, y si nosotros le ponemos el router en este punto, el route nos va a dar densidad líquida, ¿ya? A la hora de la lectura. Entonces nos puede dar desde -10 hasta 20 unidades Hounsfield. Son densidad líquida, densidad agua, ¿ya? Y si nosotros ¿ya? En la resonancia nosotros lo que vamos a ver es, en una secuencia, ¿qué secuencia sería esta? ¿Alguien sabe? ¿Qué secuencia sería?
A ver. Bruno Romero. Listo. Cristian Ticona. Cristian Ticona. Darly Ramos. Paco Ricona debe ser. Darly Ramos. Muy bien. Deji Gutiérrez. Italo Tasaico. Sí, doctor. Responde la pregunta. ¿Podría repetirla, por favor? No lo escuché bien. Pasó tu tiempo y Giampiero Emanuel. Giampiero Emanuel Chire. Tampoco. Por si acaso estas participaciones tienen calificación. Así que María Fernanda Sánchez. María Elizabeth Caipa. Natalie Ponce. Paul Pérez. Stephanie Monroy. Víctor Medina. Sí, doctor. Responde la pregunta, Víctor. Mm, no sabría qué secuencia sería de resonancia. Ok. La secuencia es un T1. En T1 que los líquidos se den hiposeñal. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros evidenciamos acá es la lesión de aspecto quístico de bordes definidos, paredes delgadas, contenido netamente de hiposeñal líquido, y es una secuencia de T1. Si yo pongo esta imagen de acá, en ese corte axial que nosotros estamos viendo, donde está la flecha, ya, este es séptimo. Nicolás Lince, ¿qué secuencia sería? Muy bien, Nicolás. Muy bien. Kimberly Llanos. En la imagen que nosotros presentamos acá, ¿qué, qué secuencia sería? Ok, Jean-Pierre Ladrón de Guevara.
¿Qué secuencia? Ya. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en este corte coronal y en este corte axial en T2, la presencia de estas imágenes netamente de hiperseñal. En T1 el líquido no brilla, en T2 el líquido brilla. Eso ya se los hemos explicado. Uno se va acá, si no hubiese la imagen quística, uno viene a este nivel y lo que ve es el cordón medular que está rodeado de líquido cefalorraquídeo. Ergo, es un T2. ¿Ok? Entonces vemos reflejada en ambas imágenes, en ambos cortes, la presencia de las lesiones quísticas que se ven en una secuencia de T1 también y que son gráficamente divisibles en tomografía y en ecografía. Entonces tenemos las tres representaciones del quiste simple en una em, en una en los estudios de imágenes. Bien, pasamos entonces a lo que son el quiste hidatídico. Es producido más frecuente por Echinococcus granuloso, ¿ya? Pero el multilocularis, que es menos frecuente, es mucho más. Existen tipos de quistes hidatídicos, ¿ya? Eh, a ver. A ver, que el inquispe ¿me puedes decir cuántos tipos de quistes hidatídicos conoces? Bien, la señorita Francesca Estupiñán. Cristian Ticona. Sí, doctor, dígame. Entiendo que por ubicación ¿Cuántos existen. quistes? Entiendo que por ubicación, si es a lo que se refiere, puede ser también pulmonar, si no me equivoco. No, estamos hablando de hígado, Cristian. Ah, recuerdo que habían 5 tipos, pero exactamente bien no recuerdo. Ya. Bueno, entonces el tipo 1 de la pared o del quiste hidatídico es el quiste de pared fina, similar a un quiste simple. Los septos son imágenes que si uno tiene el quiste de esta forma y hay presencia de algún septo, ¿no? Entonces este puede contener el tipo 1, ¿ya? Septo. Si es que no los contuviese o si no los tuviese, tan simplemente entre el diagnóstico diferencial sería un quiste hidatídico tipo 1 y un quiste simple hepático, ¿ya? En resonancia magnética es característica la presencia de un anillo hipointenso que rodea la lesión, aunque este hallazgo no es patognomónico de los quistes hidatídicos. La pared del quiste y los septos pueden mostrar realce tras la administración de la sustancia de contraste intravenoso.
Entonces, tipo 1, muy similar al quiste simple, paredes finas, pueden o no tener septos y en resonancia magnética el anillo hipointenso que rodea la lesión. ¿Ya? Vamos a buscar un anillo hipointenso que rodee la lesión y los septos pueden mostrar realce tras la administración de contraste si es que estuviese. Tenemos una tomografía. Es un corte axial de tomografía donde lo que evidenciamos es una imagen a nivel hepático de bordes bien definidos, contenido anecogénico, y vemos una particularidad y una característica en esta tomografía. ¿Qué es esa característica, señorita Evelyn Díaz? Ya estamos diciendo que es un quiste simple, señorita. ¿Qué característica te llama la atención de esa lesión quística? Adonai Sosa. Ya sabemos que no tiene septos. Sí, sabemos que no tiene septos, pero hay una particularidad. ¿Hay algo que te llame la atención, Adonai? Que está bien definido y parece que tuviera un anillo tipo denso, doctor. Anillo hipodenso. Pues en realidad no me parece que tenga un anillo hipodenso. Ah, no, me confundí. Anilu Waman. Doctor, ¿podría ser el tamaño del quiste? Ya es un quiste grande. ¿Qué más? Araceli Laque. Ayrton Carhuamac. Ayrton Carhuamaca. Exacto, Ayrton. Es la captación de la sustancia de contraste en la pared del quiste, porque desde que estamos viendo nuestra aorta, estamos viendo que es con contraste, estamos viendo una sustancia de contraste por vía oral también. Entonces estamos viendo que hay un realce de del reborde, la administración de sustancia de contraste. Muy bien, señora Ayrton. Tenemos los quistes ciáticos de tipo 2, tipo 2A y 2B, ¿ya? Entonces, el quiste tipo 2 es el quiste madre, el de mayor tamaño, rodeado de lesiones más pequeñas que son los quistes hijos, que pueden tener un aspecto ecogénico sólido en ecografía. Estos quistes poseen una pseudocápsula periférica que es la cápsula periquística y constituye una reacción fibrosa del hígado en proceso inflamatorio del quiste. Encontramos dentro de este es el 2A y el 2B. El 2A, los quistes hijos son menos densos que la quiste madre. Y el 2B, que los quistes hijos ocupan casi la totalidad de la lesión y el líquido denso del quiste madre, que entra en ellos y simula la presencia de múltiples septos. Entonces,
El tipo para nosotros es el quiste madre y dentro vamos a encontrar a los quistes hijos. El 2A, los hijos son menos densos y en el 2B ocupan casi todo el contenido del quiste madre, simulando septos. ¿Ok? Disculpen. Entonces, por ejemplo, en la imagen A, señorita Diana Acevedo. ¿Qué le parece la imagen A? ¿A qué representa? ¿Qué estudio es? Estudio ecografía. Es una ecografía. ¿Y qué es lo que ve en la ecografía? Creo que es un tipo 2A por las imágenes anecogénicas y rodeadas. Creo, no estoy segura. Ya. Lo que nosotros estamos evidenciando es una imagen del parénquima hepático, donde evidenciamos esta imagen que es esta de acá, que es el quiste madre ocupado por algunos quistes hijos en su interior. ¿Ya? Entonces, este sí correspondería a un quiste 2A. Correcto. En la siguiente imagen, nosotros lo que vemos es un corte axial de una tomografía computarizada con sustancia de contraste, porque lo estamos viendo acá, la sustancia de contraste, porque estamos viendo los riñones que están en fase nefrográfica, porque ya está empezando la excreción. Y nos evidenciamos de que esta tiene una captación periférica de la sustancia de contraste con presencia de múltiples imágenes en su interior con captación de sustancia de contraste que representa la presencia de estos septos, pero en realidad no son septos, sino son las paredes de los quistes hijos que se encuentran en su interior. Entonces tienen captación de sustancia de contraste interna. Si nosotros lo vamos a ver en resonancia magnética, en una resonancia lo que nosotros evidenciamos es en las secuencias T1, ¿no? Que son las C, y en una secuencia T2, que es esta de acá, pero con saturación grasa. Evidenciamos la imagen quística, ¿no? Inicialmente, y vamos a buscar en la 2 la presencia de hiperseñal. Recordemos que el líquido brilla en T2, entonces acá estamos evidenciando la de esta imagen. Entonces brilla y se ve que hay presencia de imágenes en su interior que vendrían a ser los septos, corroborándonos la presencia de un quiste hidatídico de tipo 2. ¿Ya? Inmediatamente después tenemos las lesiones de tipo 3. Se produce la muerte del parásito y la calcificación del quiste en el tipo 3. Entonces, nosotros eso lo vamos a poder evidenciar desde una radiografía simple de abdomen, de pie, donde ya se muestra la radiopacidad de bordes definidos a nivel del hipocondrio derecho. Inmediatamente vemos si hay una calcificación y decimos esto es probable dentro de los diagnósticos diferenciales, un quiste hidatídico calcificado. Se pide una tomografía para la corroboración del caso y en la tomografía nosotros evidenciamos la tomografía que tendríamos que pedir para la identificación de un quiste tipo 3
¿Cómo sería, señor Bruno Romero? Ok. Señor Jan Quispe. ¿Cómo pediría yo la tomografía para la determinación? Si estoy viendo en una placa radiográfica un quiste tipo 3, le diría, hágame una tomografía simple o pediría una tomografía con contraste. Señor Renzo Quispe Chura. Una sin contraste. ¿Por qué? Porque ya tiene un borde calcificado y se notaría. Claro, cuando nosotros queremos ver calcificaciones, cuando nosotros queremos ver cálculos, tanto a nivel renal o a nivel de la vesícula, nosotros debemos de solicitar una tomografía simple. ¿Por qué? Porque el calcio de por sí es hiperdenso y podría darnos algunas falsas imágenes el hecho de que de ponerle sustancia de contraste. Por cuanto para ver cálculos, para ver calcificaciones, para ver cuerpos extraños, lo que se solicita es una tomografía simple, sin contraste. Y es lo que estamos viendo en esta tomografía graficada, la calcificación de los bordes externos de la presencia del quiste hiatídico. Entonces, acá llegamos y decimos corte axial computarizado con presencia de imagen de hiperdensidad periférica en relación a calcificación o de densidad cálcica que supera las 300 o las 200 unidades Hounsfield en relación a quiste hiatídico tipo 3. Entonces, al decir tipo 3, ya estamos asumiendo de que hay calcificación del quiste. Si nosotros decimos quiste tipo 4, es un quiste complicado, con rotura o con sobreinfección. Las roturas se dividen en contenidas entre la porción periquística y el hígado. Esas son las contenidas, y las comunicantes es cuando la ruptura del quiste se abre hacia la vía biliar y hacia el sistema vascular. Y las directas son el paso del contenido a la cavidad abdominal. Se rompe y se va a la cavidad abdominal. Comunicante se va hacia la vía biliar o el sistema vascular. Y las contenidas son las que se quedan en la región periquística y el parénquima hepático. Entonces, un tipo 4, ya es el quiste complicado, es el quiste que ya se rompió. Bien. Ecográficamente, las lesiones quísticas las vamos a visualizar de esta forma, ¿no? De aspecto hialino, sin presencia de septos en este caso, y es la que vemos nosotros acá graficada. Diagnóstico diferencial, quiste simple. Tipo 2. Esta es solo por ecografía, ojo. Tipo 2, presencia de las membranas o septos en su interior, que
pueden generar o impresionar presencia de septos como lo que vemos nosotros acá, ¿no? En este, ecográficamente, el tipo 3, ecográficamente estamos hablando, la anterior clasificación la estábamos viendo en tomografía, ecografía y resonancia. Este es netamente ecográfica. Vamos a ver al quiste madre con la presencia de los quistes hijos en su interior. No vamos a hacer la subdivisión de tipo 2A o 2 y 2B, sino la vamos a mencionar de frente como tipo 3 con la presencia de las múltiples imágenes vesiculares en su interior, que son los quistes hijos, y es como se ve acá. Si nosotros vemos un ovario lleno de folículos o lleno de quistes, lo vamos a ver en una manera casi similar a esta. El tipo 4 es heterogéneo, predominantemente sólido, lo vemos acá. Es casi sólido, los tabiques están engrosados y este es el tipo 4. Y el tipo 5, ecográficamente hablando, es el calcificado. ¿Ya? Es el calcificado. Bien, eso es en cuestión a quiste simple y el quiste hidatídico. Vamos a pasar a los abscesos hepáticos. El absceso hepático se pueden clasificar en abscesos piógenos a través del sistema portal o el árbol biliar, los amebianos, que se dan básicamente por infección de los protozoos de entamoeba histolítica, entre uno de ellos, y los fúngicos, que se dan por Candida albicans, que es el agente más frecuentemente implicado. Estos los podemos ver en su mayoría en pacientes con inmunosupresión. En la fase aguda, el absceso hepático se pueden ver pequeñas lesiones en racimo, hipo o hiperdensas, es decir, oscuritas o claras, en tomografía. En fase subaguda, se pueden ver como quistes uniloculares, es decir, de una sola capa, cuya pared se va transformando en una capa gruesa, es decir, va engrosándose, ¿ya? Y se va haciendo irregular. Y si yo le voy a meter sustancia de contraste en una tomografía o en una resonancia, voy a ver que hay una captación del contraste de este tipo de lesiones. Entonces, inicialmente pueden ser como quistes uniloculares, pero vamos a ir viendo con el transcurso, como va pasando los días, la transformación, el engrosamiento y la irregularidad que va adoptando las paredes del absceso. En este caso, nosotros estamos evidenciando dos cortes axiales, ¿no? Donde nos muestra, a ver, Renzo, no, ya está, Roosevelt Storaica. ¿Qué nos puede decir de esta imagen de acá? ¿Qué más? Ya, es una tomografía simple, sin sustancia de contraste, que nos muestra imagen hipodensa en parénquima hepático, pero son varias las imágenes hipodensas que nos muestra, ¿no? Que impresiona que son de paredes un poco definidas a este nivel y que estamos viendo que hay
una interfase entre el parénquima, entre una lesión y la otra, que nos haría sospechar de que el compromiso no solo es este de acá, sino que el compromiso es todo este. Aparte vemos que es un paciente mayor, porque estamos viendo que hay calcificaciones a nivel de la aorta, y estamos viendo que hay cálculos a nivel de ambos riñones, ¿no? Y que tras la administración de la sustancia de contraste, vemos que la lesión tiene una captación periférica de la sustancia de contraste con un realce marcado y un área hipodensa en su interior. Entonces es un absceso que está mostrando pared engrosada e irregular con ávida captación de la sustancia de contraste. Muy bien. Dentro de las lesiones hipervasculares que debemos de conocer en el hígado está la hiperplasia nodular focal, el HNF. Es la segunda neoplasia hepática benigna más frecuente. En mujeres se presenta entre la tercera o cuarta década. No existe transformación maligna. Generalmente son lesiones de más de 5 centímetros de tamaño. Normalmente pueden presentar una cicatriz central que contiene una arteria central gruesa. En la tomografía vamos a ver como lesiones iso o ligeramente hipodensas, y con contraste van a haber captación intensa y homogénea tanto en fase arterial, pero como recién se administra la sustancia de contraste, capta el contraste, pero la parte central todavía debe estar hipodensa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una parte cicatrizal central. La fase venosa es isodensa y en fase retardada la cicatriz se hace hiperdensa. Es decir, la focal, ¿no? Y que en medio yo tengo una cicatriz central. Entonces, cuando yo le doy la sustancia de contraste, vamos a decir que el contraste es rojo, le doy la sustancia de contraste y va a empezar a tener una captación periférica, pero que a medida que va pasando las fases, nosotros vamos a ir viendo de que la sustancia de contraste va ingresando más a la parte central, ¿ya? Y en la fase ya retardada, vamos a ver que la cicatriz se va a esclarecer. Entonces, la sustancia de contraste tiene un recorrido de afuera hacia adentro. Entonces, a medida que van las fases, vamos a ir viendo de que se van desarrollando, se van incrementando la densidad a medida que va avanzando la sustancia de contraste. Muy bien. ¿Cómo nosotros vamos a evidenciarlo? Pues simple, nosotros evidenciamos la presencia de la lesión en el parénquima hepático, pero es sin contraste. Entonces decimos, oye, mira, acá hay una masa en el parénquima hepático. Le damos la sustancia de contraste y empieza a tener la captación de la sustancia de contraste, primero opacificando la parte más externa, y a medida que va avanzando, vamos viendo
que se va haciendo mucho más homogénea la distribución de la sustancia de contraste y ya en su fase final vemos que la sustancia de contraste llega a la cicatriz, haciéndola hiperdensa. Entonces, si nosotros vemos, si solicitamos una tomografía y lo vamos viendo en la secuencia, vamos viendo cómo se va la distribución de la sustancia de contraste. ¿Ya? Nuevamente, en una resonancia magnética, lo que vamos viendo es una secuencia de T1, donde vamos a ver básicamente la lesión a nivel hepático en una secuencia de T2. Vamos a ver cómo la imagen se va viendo más delimitada, por decirlo así, ¿no? En un corte coronal vemos la presencia de la lesión de la hipertrofia nodular focal en esta porción de acá, de bordes casi definidos, casi bien delimitados, y acá le han hecho una secuencia en T2 con saturación grasa para determinar si el componente de esta lesión es o no componente graso. ¿Ya? Entonces hemos visto el comportamiento de lo que es una hipertrofia nodular focal en la resonancia magnética. Otras lesiones hipervasculares, tenemos el adenoma hepatocelular. En el adenoma hepatocelular tiene una predilección en las mujeres en las cuales se presentan en edad fértil personas que se ha visto que tienen alguna relación con la toma de anticonceptivos orales o tratamientos que contienen estrógenos. Tiene un bajo riesgo de malignización este adenoma hepatocelular a convertirse en un hepatocarcinoma y pueden complicarse con roturas y presencias de hemorragias. Son lesiones normalmente únicas con un tamaño comprendido entre 1 y 15 centímetros, entre 10 milímetros y 150 milímetros, aunque pueden llegar a alcanzar tamaños enormes también. La tomografía sin contraste nos va a mostrar que son lesiones. La sustancia de contraste nos va a dar en fase arterial que es menos homogénea según la lesión, sea de mayor tamaño o no, ya que los adenomas de mayor tamaño son más frecuentes los cambios quísticos. Cuando son muy grandes vamos a encontrar la presencia de quistes en su interior, la necrosis y las hemorragias, pero estos en los de gran tamaño. En las fases portal y tardía, los adenomas son isodensos con respecto al parénquima hepático. Entonces ya hay una diferencia desde este punto de vista, ¿no? Uno, el adenoma celular puede cursar según su tamaño con presencia de quistes. La hipertrofia nodular focal, que se da casi en ese mismo grupo etario, pues no, no cursa y se caracteriza por tener una cicatriz central. Entonces ya estamos viendo las diferencias entre una y otra. Acá vemos este adenoma en un corte axial donde se muestra la imagen tras la administración de sustancia de contraste en fase arterial. Se ve una captación discretamente heterogénea de la lesión, ¿no? Y que se va haciendo haciendo un washout, un borramiento, un lavado de la lesión, siendo cada vez menos homogénea y quedándose casi isodenso en relación al parénquima hepático. Entonces, de conveniencia es verlo en fase arterial, ¿ya?
Otra de las lesiones es el carcinoma hepatocelular, es una neoplasia maligna, es la neoplasia maligna más frecuente en el hígado. Tenemos como factor más determinante en el desarrollo de un carcinoma hepatocelular es la cirrosis. Tenemos 3 formas de presentación del HCC. Es el nódulo o masa solitaria, que en ocasiones puede ser de gran tamaño, puede ser multifocal, es decir, encontrarse difuso y en varias partes del parénquima, o puede ser, una es multifocal, ¿no? En un solo segmento, o difuso, de distribución difusa en todo el parénquima. Entonces, en la tomografía sin contraste, el HCC se manifiesta como un nódulo o masa solitaria hipodensa, que puede presentar zona de necrosis, hemorragias o calcificaciones. Es algo que no lo hemos visto en las otras. Hemorragias sí, podemos verlo en el adenoma, pero no en la hipertrofia nodular focal. Calcificaciones no lo vemos en ninguna de las dos, pero sí lo vemos en el HCC. Entonces, con contraste, en la fase arterial se produce realce heterogéneo, con un lavado en fase portal, aunque puede haber zonas de acumulación que se da en fase venosa. En las fases tardías, los nódulos son hipodensos con respecto al parénquima hepático. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver esto o cómo lo describimos? En la primera estamos viendo que es una imagen con sustancia de contraste, es un corte axial de tomografía donde estamos evidenciando que en fase arterial se ve una captación periférica y tiene una particularidad de un halo hipodenso que lo rodea la lesión. Esta se ve con captación homogénea, ligeramente heterogénea de la sustancia de contraste, pero que tiene un lavado rápido. Entonces, en fases más tardías, vemos cómo la sustancia de contraste ya se está haciendo un washout, está haciendo un lavado de la sustancia de contraste y ya no lo vemos hiperdenso como lo veíamos en la fase arterial, sino lo vemos hipodenso, como se ve en esta imagen de acá. En la resonancia magnética, lo que vamos a ver son con sustancia de contraste, sin sustancia de contraste, ¿no? La presencia del adenoma y con una captación ávida de la sustancia. En la sin contraste, nosotros lo que vemos es una lesión isodensa al parénquima hepático. Administramos sustancia de contraste y vamos a ver esta captación ávida de la sustancia de contraste que a medida que van pasando las fases va haciendo un washout rápido de la sustancia de contraste y lo estamos viendo todo en secuencia de T1, donde estamos viendo acá que ya la lesión se ve más hiposeñal en relación al parénquima hepático. Entonces, comprobado que el hepatocarcinoma, el HCC, es una tumoración que produce washout rápido y que la mejor vista para es la fase arterial por su ávida captación de sustancia de contraste, tanto en tomografía como en resonancia magnética. Nuevamente acá vemos otra imagen de hepatocarcinoma que estamos viéndolo tras la administración de sustancia de contraste. Y miren, ¿no? Qué interesante es esta captación de sustancia de contraste. Acá la vemos con un lavado y acá la vemos ya con como una lesión hipointensa en relación al parénquima hepático, y acá vemos este es como una secuencia de difusión donde rápido de la sustancia de la tumoración de este hepatocarcinoma a este nivel. Dentro de las lesiones hipovasculares, lo primero que tenemos que mencionar
son las metástasis. Las metástasis son lesiones de baja señal, ¿ya? Es decir, en ecografía las vamos a ver hipoecogénicas. En ecografía nosotros vamos a ver que hay una presencia de imagen conocida como el ojo de buey, porque es así, la imagen que nosotros vamos a ver en una ecografía son imágenes que se ven hipointensas o hipoecogénicas en relación al parénquima hepático y se ve de una forma algo así. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que se puede ver, sí, claro que sí. Entonces, pero están viendo esta gráfica, ¿verdad? Esto es una imagen muy sugerente de de lo que es las imágenes de metástasis. Son como imágenes de metástasis. En este caso de acá, pues son lesiones hipoecogénicas en tomografía y secuencias potenciadas en T1 y moderadamente hiperintensas en T2. Ya, entonces, hiposeñal en tomografía, hipodensas en tomografía, hipoecogénicas en ecografía y en secuencias potenciadas en T1 y que se van a ver hiposeñal y en T2 como hiperseñal o hiperintensas. Cuando son grandes, las metástasis pueden presentar necrosis y si son de crecimiento lento, se pueden ver pseudocápsula. Cuando administramos la sustancia de contraste, el patrón de realce es moderado y en los tumores endocrinos, carcinoides y el carcinoma de células renales. ¿Ya? Entonces, con contraste el patrón de realce es moderado y ocasionalmente las metástasis pueden ser hipervasculares en tumores endocrinos, tumores carcinoides y carcinoma de células renales. Las metástasis de estas tumoraciones son las que pueden verse con hipervascularidad. Los medios de contraste específicos de la resonancia son muy útiles en la detección de lesiones, en casos de lesiones pequeñas, que a veces en la ecografía no se ve, en la tomografía no se ven, y cuando administramos sustancia de contraste, en la resonancia aparecen las múltiples imágenes metastásicas muy pequeñas y que estaban pasando desapercibidas en los estudios anteriores. Acá, por ejemplo, tenemos dos casos de tomografía donde estamos evidenciando que hay las múltiples imágenes con real periférico en relación a metástasis. ¿Ya? Son lesiones metastásicas que las estamos viendo, ¿no? Hay un centro hipodenso y en la parte posterior que hay una hiperdensidad con captación. No es una captación marcada de sustancia de contraste, pero por lo menos delimita las lesiones que nosotros queremos evidenciar y queremos reconocerlas como metástasis de distintas patologías. ¿Ya? Entonces, esta presencia de estas imágenes. Esta es en ecografía. Les había dicho que eran como el ojo de buey, que es en la parte más externa y en la parte central, que es como un ojo de buey. Tienen que imaginárselo, usar la imaginación. Acá está la otra, ¿no? Y que son múltiples imágenes que evidencian a nivel del parénquima hepático. O la causa del primario que se tenga. Muchas veces puede ser un HCC y que tenga metástasis en el mismo hígado, en el mismo parénquima.
¿ya? Yo he tenido la oportunidad de ver en Lima pacientes jóvenes de 33, 34 años con presencia de múltiples imágenes que en su momento dijimos o pensábamos que podían ser lesiones quísticas porque eran pequeñas y no tenían tanta característica como el ojo de buey que nosotros estamos evidenciando acá, y que indagando en el paciente teníamos un antecedente de cáncer de colon, que en ese momento al pasarle la tomografía es que aparece porque el paciente llega a la consulta solo refiriendo dolor abdominal. Entonces, tú dices presente de paciente con dolor abdominal, perfecto. Lo primero que solicita a descartar que la causa del dolor no sea cálculos a nivel de la vesícula. Te ponen, ¿no? Descarte de litiasis vesicular, descarte de pancreatitis aguda y te lo mandan sin amilasas, te ponen descartar gastritis o gastropatía, como si las gastritis se vieran por ecografía, te piden apendicitis y al final uno tiene que revisar todo para dar diagnóstico. Entonces, en el interín se encuentran estas imágenes múltiples a nivel distribuidas en todo el parénquima a una, a lesiones múltiples. Entonces, muchas veces se pueden confundir con abscesos, recientes que se pueden estar, en su fase aguda, ¿no? Entonces uno dice, son múltiples abscesos que estamos encontrando en parénquima hepático. Y al final, cuando nosotros le vamos poniendo de repente un poquito de Doppler, podemos, como las metástasis pueden tener algo de vascularización, ver algo de vascularización en ese nivel. Si es que no, no. Pero pueden confundirse dentro de los diagnósticos diferenciales. Vimos que no habían cálculos en la vesícula, pero nos encontramos con esto. Inmediatamente le pusimos imágenes sugerentes de secundarismo, porque no conocíamos al primario. Se sugiere ampliar el estudio con tomografía de abdomen, con y sin y con contraste. Cuando hicimos, encontramos que tenía un cáncer de colon, que ya estaba que ya tenía metástasis no solo a hígado, sino ya se había disparado a distintos sistemas y lamentablemente el pronóstico del paciente no fue el mejor y el más adecuado, el menos deseado en estos casos por la edad del paciente. Entonces, con lo dicho, pasamos ya básicamente a las conclusiones y podemos decir que el diagnóstico diferencial de una lesión focal hepática es muy variado. Como ya lo hemos visto, las metástasis pueden ser unifocales, la hiperplasia nodular focal, el adenoma hepático, el HCC, los quistes, los abscesos, ¿no? Que nos van a dar características que si se presentan en forma única podrían plantearse como diagnósticos diferenciales, pero ya con lo que nosotros hemos visto ahora nos ayudaría bastante el uso de los y la aproximación diagnóstica más rápida en beneficio del paciente. Con frecuencia la ecografía es la primera técnica que utilizan y es a lo que les mencionaba hace un momento. Lo primero que piden es ecografía de entrada, ¿no? Ya cuando nosotros vemos en ecografía algo que no está bien, inmediatamente nosotros sugerimos que se le amplíe el estudio con tomografía, ¿no? Para la mejor caracterización de la lesión. Y tanto la tomografía como la resonancia magnética nos van a permitir obtener información tanto de la composición de la tumoración desde la parte periférica hacia la parte interna y de su comportamiento en relación a los nutrientes vasculares que pueda o no recibirlos, por lo que se han convertido en estos pacientes. Muy bien.
Muy bien, señores, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Bien. Si no tienen más preguntas, por mi parte entonces es todo. Eh, y ya nos vemos en la próxima clase, donde vamos a hablar algo de pancreatitis y vamos a hablar algo de tumores renales también. Muy bien. Que tengan buenas noches entonces.